24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En un multitudinario funeral fue despedido David Florido Cisternas, el carabinero asesinado en Pedro Aguirre Cerda. Su padre pidió justicia y el general director de Carabineros pidió que las agresiones a los funcionarios no se normalicen. El autor del crimen tiene 24 años y según la Fiscalía está plenamente identificado. A nosotros los carabineros nos disparan y agreden todos los días. No puede ser que nuestro dolor se transforme en algo cotidiano para la sociedad. Es cosa de tiempo y nos encontraremos. Ante una multitud y en medio de la pena profunda de su familia y su institución, este lunes fue sepultado el cabo segundo David Florido Cisterna en su natal Quilpué, entre los honores de sus camaradas y los pañuelos blancos de sus vecinos. De cobardes criminales que actúan sabiendo que agredir o matar a un carabinero sale gratis. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos mártires más tenemos que llorar para que los responsables reciban el castigo legal que merecen? De manera póstuma fue ascendido suboficial mayor. Es el tercer carabinero asesinado en menos de 36 días. Tenía apenas 33 años. El pasado viernes acudió a un llamado y le dispararon en la cabeza en una barbería de Pedro Aguirre Cerda. Y andaban unos tipos armados. Andan con metralleta, no sé si una metralleta semiautomática o pistola automática. El cabo segundo, David Florido Cisterna, de dotación de la 51 comisaría, ha perdido la vida. Mano dura, para que terminemos con esto, si esto nos está superando. Les vuelvo a repetir, mi hijo no debería estar muerto. ¿Y cuál es mi conformidad? Que detengan a ese desgraciado porque tiene 24 años, 5 años y un día y después buena conducta para afuera. Estos videos dan cuenta de la huida del presunto asesino de polerón blanco, quien habría disparado en contra del carabinero. Mientras aún se oficiaba la misa en Quilpué, hasta donde llegó el fiscal a cargo, en Pedro Aguirre Cerda los peritajes continuaron. El auto negro en que llegaron los delincuentes también fue analizado y la captura de quien disparó es inminente. Polerón blanco con la palabra CAP mantendría allí, él portaría una clave de fuego. Tenemos plenamente identificado al autor del disparo y que el día de hoy ya se ha despachado en contra de él una orden de detención. Por lo tanto, mi llamado es a aquellas personas que estén albergando a esa persona, que le estén dando cobijo o que lo estén ayudando a ocultarse actualmente, decirles que también los vamos a perseguir. A la misa asistió el subsecretario del Interior y en La Moneda se abordó la agenda de seguridad ciudadana y coordinación con las policías para resguardar a la población. Horas antes, el expresidente Sebastián Piñera emitió un tuit recordando el estatuto de protección a las policías que su gobierno envió al Senado, según indicó hace años. Muy bien sabe el expresidente de la República que no basta con anuncios, frases grandilocuentes o publicitarias. Todos queremos que a los delincuentes se le acabe la fiesta, pero no basta con señalarlo y decirlo. Hay que abordar el problema de la seguridad y la delincuencia. Tenemos una mirada integral y de coordinación para poder avanzar en una agenda de seguridad mucho más eficaz. Se modernice nuestra legislación para que exista un efectivo control respecto a las armas de fuego que lamentablemente están circulando en Chile. Entonces hay que preguntarle cuántos proyectos que buscaban proteger a las fuerzas policiales o combatir el narcotráfico y el crimen organizado votaron a favor. Ninguno. El gobierno se va a querellar por este homicidio y el martes dará a conocer las medidas en torno a la seguridad y fortalecimiento de las policías. Por favor, El carabinero David Florido Cisterna fue sepultado al mediodía de este lunes en Quilpué. Su adiós fue multitudinario y la captura de quien le disparó en la cabeza podría producirse en cualquier momento. El mártir 1227 fue despedido con todos los honores, dejando 2 hijas, la mayor de 6 años y la menor de apenas 6 meses. Y frente a estos hechos de violencia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve,
descartó que el gobierno esté analizando implementar el estado de excepción en la región metropolitana. Así se cerró la puerta a la propuesta del exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, quien durante las últimas horas propuso implementar esta medida. Delgado precisó que esta buscaría la colaboración de las Fuerzas Armadas en el trabajo de las policías, quienes en muchas ocasiones, según su parecer, se ven sobrepasadas por las bandas criminales presentes en el país. Agregó que su propuesta no necesariamente coartaría la libertad de las personas. Desde La Moneda, el subsecretario del Interior y la vocera Camila Vallejo fueron enfáticos en señalar que esa medida no está en los planes del Ejecutivo. Y hay que ser muy claro, el estado de excepción se puede ocupar con mucho criterio. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué reemplazar a las policías, no es el sentido del estado de excepción, sino que colaboran con las policías. Y hay lugares, y hay oportunidades, y hay momentos en los cuales las policías se ven sobrepasadas justamente por el uso de armamento, por la tecnología que cuentan estas bandas criminales. No se está evaluando un estado de excepción para la región metropolitana. Un fondo propiedad del empresario Juan Sutil fue el blanco de un ataque incendiario perpetrado por desconocidos. Desde la oposición y desde la propia CPC señalaron que el estado de excepción acotado no basta a solo horas de que el Congreso vote la extensión de esta medida. Nos atacaron. Al menos 10 encapuchados ingresaron al Fundo Nílpe en Galvarino, donde ocurrió el ataque incendiario. Llegaron desde las alturas del fondo y se dejaron caer tanto a las bodegas como a las instalaciones de la casa donde nosotros ocupábamos como oficina. Los desconocidos incendiaron la casa patronal, vehículos particulares de los trabajadores, una retroexcavadora y diversas maquinarias agrícolas. Nosotros teníamos antecedentes de que sí habían indicios, hay una convocatoria que tienen ellos también con respecto a lo mismo, y solamente eso era nuestra preocupación. El fondo es propiedad de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio. A través de un comunicado, los gremios asociados condenaron el ataque, llamaron al gobierno a tomar medidas efectivas y a cambiar su estrategia en la zona. Señalaron que el estado de excepción acotado no basta. Es responsabilidad del gobierno de usar todas las herramientas legales que le permiten para restablecer el orden y el libre tránsito. El estado acotado es una medida parcial y creo que no se condice con la situación que hay hoy día en la macrozona sur. Un emplazamiento desde el empresariado que ocurre a un día de la votación en el Congreso de la extensión del estado de excepción. Desde la oposición reiteraron sus críticas al carácter acotado de la medida. Aseguran que es necesaria una mayor presencia de uniformados en la zona. Pero todos sabemos que los lugares que es muy importante que estén en las carreteras no están en los sectores al interior, ¿no es cierto?, de la región donde se realizan todos estos atentados. Espero que el gobierno, ya que la ministra del Interior reconoció la eficiencia, la efectividad del estado de excepción, reconociendo que en promedio han bajado en un 42% los atentados, se abran ahora entonces a quitarle el apellido, quitarle la letra chica. El estado de excepción se mantiene vigente desde el 17 de mayo y ya había sido prorrogado una vez por el gobierno, pero para extenderlo nuevamente, el Ejecutivo debe recurrir al Parlamento. Hay una buena valoración también de las bancadas, esperamos contar con sus votos para esta extensión del estado de excepción, no vemos una razón para rechazarla. Confianza en el gobierno que logró el apoyo de los representantes de sus partidos en el comité político. Sin embargo, la medida genera matices y opiniones divididas en miembros de la coalición oficialista. A título estrictamente personal, si va a ser un estado de excepción acotado, mi voto no está disponible. Han pasado hechos graves durante la aplicación de este estado acotado. Primero, murió una persona. Segundo, hay 6 o 7 alcaldes amenazados de muerte. No nos gusta la militarización de los territorios, pero entendemos también que estamos pasando por una situación de especial gravedad y que este estado de excepción que se renovaría está acompañado de medidas de cambio. Precisamente con medidas complementarias, el gobierno busca el apoyo transversal del oficialismo. Este martes se podrían anunciar avances en el Plan Buen Vivir, agenda de reconocimiento y diálogo con los pueblos originarios.
Nosotros logramos no solamente centrar la mirada desde el punto de vista de la seguridad, que es súper importante, sino que también evitamos dejar de lado otros aspectos para el desarrollo de una mejor calidad de vida para nuestras comunidades. Nuestra bancada va a analizar los antecedentes que nos están llegando, antecedentes actualizados respecto del avance del Plan del Buen Vivir, y en base a esos antecedentes nosotros vamos a tomar una decisión. Según el gobierno, el estado de excepción acotado ha reducido los hechos de violencia en 42%. La extensión de la medida debe ser ratificada por ambas cámaras este martes para comenzar a regir el miércoles 15 de junio. Anunció que vuelve a Chile y las reacciones no se hicieron esperar. La expresidenta Michelle Bachelet confirmó que no seguirá en la ONU y su retorno definitivo al país se concretará a fines de agosto. La pregunta es si jugará un rol activo por la opción del apruebo. Así oficializó su salida de Naciones Unidas. En la sesión 50 del Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet informó que dejará Ginebra y retornará a Chile tras 4 años como alta comisionada para los derechos humanos. This is a decision and I'm really truly because my family needs me there and because my country needs me there. Decisión que de inmediato remeció el tablero político por los efectos que su figura podría generar de cara al plebiscito que enfrentará al apruebo y al rechazo. Ella se ha manifestado en favor del apruebo, sí, toma un papel activo, es decisión de ella. No me cabe duda que va a seguir comprometida con las grandes causas nacionales, pero también ha jugado un rol más que relevante y por tanto, bueno, tendrá que ella definir. En el oficialismo, algunos ya la visualizan asumiendo un rol activo por el apruebo. Este lunes, Bachelet encabezó su último balance ante el Consejo de Derechos Humanos, pero el 31 de agosto es el día que termina su periodo en Naciones Unidas. Anuncio que generó una ola de reacciones. El presidente Gabriel Boric respondió a su mensaje en redes sociales con un bienvenida de vuelta, regreso que por ahora públicamente no contempla un rol determinado. I mean, I've been asked not for something specific, but I want to be there because I think Chile is living a very important moment in the history. So I want to be close there and of course, dedicate a bit of time for my family after being so many years Minister, President, UN Women, President, High Commissioner. I think it's time. It's time to go back. Por su cargo, y eso insiste la oposición, no puede ser parte de una campaña hasta que termine sus funciones. Sin embargo, hace unas semanas ya había manifestado su opción. I hope it will be approved. I think it should be approved. I think it has a lot of good issues there, very important issues to solve some of the most important difficulties. A favor del apruebo, pero el calendario no juega a favor de quienes quieren verla en actos o en la franja. Su trabajo en Naciones Unidas termina 5 días antes del plebiscito de salida y los 3 días previos no se puede hacer campaña. El rol que ella puede asumir en la campaña del apruebo lo definirá ella. Evidentemente es una persona que simboliza el compromiso con el cambio constituyente desde hace largo tiempo y creo que su presencia en Chile puede ser un gran aliciente. Incentivo para el apruebo, tal como fue considerado el respaldo a Gabriel Boric previo a las elecciones de diciembre, inminente apoyo de Michelle Bachelet, que no validan desde la oposición, donde preparan un proyecto alternativo al proceso constituyente. Si la izquierda quiere que un rostro político que ha sido presidente de la República en 2 oportunidades, ministra de Salud y que viene llegando a un cargo internacional, sea un rostro de esa campaña, bueno, yo creo que no conversa por lo menos con lo que nosotros hemos definido. No los parlamentarios, no las figuras que fueron liderazgos presidenciales. Es la sociedad civil la que va a estar en primer lugar. En su último viaje a Chile visitó la sede de la Convención Constitucional y en esos días, según sus cercanos, manifestó su intención de volver de forma permanente al país. Como fundación estamos muy contentos con el regreso de la expresidenta Michelle Bachelet. Creemos que en este momento de tanta polarización, de tanta falta de altura en el debate, ella puede ayudar a que volvamos a centrarnos en lo importante. 4 años como alta comisionada para los derechos humanos, periodo en el que recibió críticas y alabanzas como las que este lunes expresó el secretario general de la ONU. La pregunta es ahora cómo se involucrará, si es que decide hacerlo, en la campaña por el apruebo, si su retorno en primera instancia está pactado a solo días del plebiscito. El gobernador de Valparaíso anunció que va a gestionar el cambio de uso de suelo en el Parque Industrial de Quintero y Puchuncaví con el objetivo de transformarlo en sitio de protección ambiental. Todo esto en medio del regreso de los estudiantes a clases y del inicio de movilizaciones de trabajadores de Codelco.
Nuevamente las manifestaciones de los trabajadores de Codelco Ventana se hicieron sentir en el parque industrial de Quintero y Puchuncaví. Nadie quiere contaminar, nadie se levanta pensando en querer contaminar acá a los niños, a la gente. Una semana pasó desde el primer evento de intoxicaciones por dióxido de azufre en la denominada zona de sacrificio. Hoy estos funcionarios temen por el eventual cierre de la planta en la que trabajan. Desde mañana se inicia, una movilización nacional por la defensa de la fundición, por la defensa de la empleabilidad de miles y miles de trabajadores. Decisión adoptada luego que la Superintendencia del Medio Ambiente dictara medidas provisionales contra todas las empresas del cordón industrial y el gobierno anunciara la declaración de alerta sanitaria para las comunas de Quintero y Puchuncaví. Instrumentos con los que se buscan reducir las emisiones en periodos con malas condiciones de ventilación. Este lunes, el gobernador fue un paso más allá en relación al futuro de 700 hectáreas que aún no son intervenidas. Tengo la competencia de cambiar el uso del suelo. El propósito que tenemos es que ese paño tenga una función distinta, que sea un área verde, que sea un área protegida, fundamentalmente para el jolgorio y el esparcimiento. Así pretenden evitar la expansión de faenas como estas, potente señal en medio del Plan Integral de Recuperación Sanitaria anunciado tras las recientes emergencias. Existen varias empresas que hoy día operan sin contar con resolución de calificación ambiental en su principal instalaciones. 4 serían las compañías que no están obligadas a realizar el proceso por instalarse antes de 1997, cuando comenzó a regir la normativa. De todas maneras, ya se trabajan soluciones individuales para cada caso particular. Lo que nosotros queremos justamente es tener sensores en las empresas o cerca de las empresas para poder tener la información anticipadamente, para poder adelantarnos con decisiones. Tras los 2 episodios críticos de la semana pasada, este lunes los estudiantes volvieron a las clases. Desde la comunidad educativa esperan nunca más tener que paralizar por razones sanitarias. Nos tranquiliza un poco más que el foco esté centrado en que las clases efectivamente se realicen. Ante cualquier otro evento respecto que afecta la salud de estos niños, niñas y de la comunidad, se va a solicitar e instruir la paralización de las funciones de las empresas. Con el compromiso, y así lo hizo explícito nuestro gobierno, de que íbamos a paralizar industrias, empresas, antes que seguir paralizando escuelas. Cambio en el foco y prioridad puesta en la comunidad. Es el sello que se busca imprimir en una nueva gestión de crisis frente a emergencias en la zona de sacrificio. Comunas que se mantienen en alerta sanitaria, todo en medio de manifestaciones de quienes se niegan a que las industrias dejen de operar. Se suma otro ingrediente más para la inflación. El precio del dólar se disparó este lunes a la espera de una inminente alza en la tasa de interés de Estados Unidos, una situación que golpea directamente nuestra economía. La inflación acumulada en un año es la más alta desde 1998. 6 panes a uno le sale casi 2.000 pesos. El aceite, el gas, está muy caro. Y vaya que ha dolido el bolsillo. El costo de la vida no se detiene y ahora se suma otro ingrediente más, el precio del dólar. Carísimo. El alza del dólar influye en el alza del costo de la vida también. Es una locura, va a fomentar el tema de la inflación y la subida de precios va a seguir lamentablemente una escalada con este nivel de precios. Este lunes, la moneda norteamericana se disparó. Incluso comenzando la jornada, subió más de 20 pesos para finalmente terminar el día en 861 pesos. El precio que venía de a poco en alza, pero hoy día fue una sorpresa como 18 o 20 pesos. Mucha incertidumbre, especulaciones, eso hace que el dólar tenga esa variación. Una de las principales razones es la actual inflación de Estados Unidos, que en los últimos 12 meses acumula su nivel más alto en 40 años, lo que obligaría a la Reserva Federal a seguir subiendo la tasa de interés y de paso enfriando la economía, una situación que impacta a nivel mundial. Estados Unidos es la referencia de la economía mundial y con mayor razón para las economías emergentes como Chile. Por lo general, cuando Estados Unidos toma una política monetaria más restrictiva, los emergentes solamente podemos emular sus políticas porque de lo contrario el tipo de cambio sufriría mucho.
y por lo mismo Chile se vería damnificado. Actualmente más del 60% de los productos que se consumen en nuestro país son importados. Muy mal, porque somos los de clase media, somos los que salimos afectados con todas las alzas que hay. Este impulso en el precio del dólar genera expectativas aún más elevadas de inflación en nuestro país, situación que apoyaría a que el Banco Central continúe con este proceso de alza de tasas. Otro ingrediente más para el alto costo de la vida, que hoy nos posiciona como el cuarto país de Sudamérica con la mayor inflación, solo superado por Venezuela, Argentina y Brasil. El pic de inflación nuestro va a estar en torno a 13% en un par de meses más. Pero tenemos hoy día una política monetaria muy activa y también un estímulo fiscal que está en retirada. Entonces, este año deberíamos terminar con menos inflación de la que tenemos en este momento. Complejo panorama inflacionario a la que algunas cadenas de supermercados han asegurado que congelarán precios de la canasta básica para no seguir impactando el bolsillo de los chilenos, medida que fue valorada por el gobierno. Fijación de precios como una política generalizada no es algo que esté en nuestra idea. Yo creo que es algo moralmente muy adecuado para momentos difíciles, ¿no es cierto?, compartir estas situaciones, y al mismo tiempo creo que hasta puede ser una buena estrategia comercial. Iniciativa para amortiguar un costo de la vida que sigue sin dar respiro y con un escenario internacional que poco ayuda a revertir la actual situación. El Colegio Médico criticó la medida que permite ingresar a lugares cerrados con PCR negativo, aunque la persona no cuente con un pase de movilidad que esté vigente. Claro, el argumento es, según los funcionarios y los médicos del Colegio Médico, aseguran que esto va en sentido contrario al impulso de la vacunación. Es quizás una de las modificaciones más polémicas que ha hecho el Ministerio de Salud en este nuevo plan paso a paso. A partir del viernes recién pasado se permite el ingreso a recintos cerrados a personas no vacunadas, es decir, sin pase de movilidad vigente, pero siempre y cuando cuenten con un resultado de PCR negativo de máximo 24 horas. Una medida que el Colegio Médico criticó de inmediato. Esta decisión no fue comentada ni fue preguntada a la mesa de medidas no farmacológicas, por lo tanto no se pudo hacer ahí en ese lugar una discusión desde el punto de vista técnico. Para el gremio, esta excepción apunta a un sentido contrario a la estrategia que debería imperar para ellos, seguir endureciendo el pase de movilidad para impulsar la vacunación. Se pierde uno de los grandes efectos que el pase de movilidad tiene sobre su uso en lugares de alto riesgo, lugares cerrados. Estábamos hasta hace pocas semanas, ¿no es cierto?, discutiendo el rol que tenía el pase de movilidad, sobre todo cuando se iban a suspender el 1 de junio, y sin embargo, algunos días después salimos con esta señal. La verdad es que cuesta un poco seguir el hilo conductor de este tipo de medidas. Eso considerando que aún hay rezagados en el proceso de vacunación. Y no son los únicos cambios. Habrá también otras modificaciones en el plan paso a paso Seguimos Cuidándonos. Los cines, teatros y espacios culturales podrán funcionar a capacidad completa en algunos casos, dentro de la fase de medio impacto sanitario. Una noticia largamente esperada por los gremios de cultura y entretenimiento. No han habido contagios importantes de COVID-19, entonces queremos que nuestras medidas se adapten efectivamente a esas evidencias científicas que existen, que el sector cultural no se vea discriminado aleatoriamente como lo fue en el gobierno anterior. Para aquellos teatros, cines o salas de conciertos con una capacidad menor a 350 personas, se permitirá un aforo del 100% en la fase de medio impacto sanitario. Si el espacio tiene una capacidad de entre 350 y 1.000 personas, el aforo será entre un 75 y un 100%, dependiendo del riesgo que signifique la actividad y el comportamiento sanitario que ésta implique. Hablamos de un buen comportamiento sanitario cuando se está sentado en una butaca fija, con la mascarilla puesta, sin comer, sin cantar, sin moverse. ¿Ya? Cuando ya hay desplazamiento, hay canto, hay comida, estamos hablando de una actividad que tiene un mayor impacto sanitario. Si estos espacios fueran espacios de riesgo, no hubiésemos tomado este tipo de medidas. Para espacios culturales cerrados con capacidades más grandes, entre 1.000 y 3.000 personas, el aforo será de un 75% independiente del riesgo que implique la actividad realizada, cambios que son muy bien recibidos por la industria. Esto es una inyección, como diríamos, a la vena para todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, no solamente del teatro, sino de la danza, del circo y de la música. Tenemos que mirar el futuro con optimismo.
Modificaciones para permitir la reactivación de un sector golpeado duramente con las restricciones sanitarias. Aunque los números dan cuenta que la pandemia sigue con altos niveles de contagio en nuestro país, según los especialistas ya vivimos el pic de esta quinta ola de COVID-19 que afortunadamente no ha saturado los servicios de urgencia como en los años anteriores. Convención Constitucional. Un intenso debate se generó en la Convención Constitucional luego que la mesa directiva decidiera no invitar a los expresidentes de la República a la ceremonia de entrega del borrador de la nueva Constitución. ¿El motivo? Dicen que el aforo permitido, lo que despertó críticas porque se proyectan más de 600 asistentes. Sí, prometo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, prometo. Sus mandatos se desarrollaron bajo la actual Constitución. En uno de ellos surgieron históricas reformas. En una administración se propusieron cambios fundamentales a la Carta Magna. En otra se inició el proceso constituyente. Expresidentes de la República que no fueron invitados por la mesa de la Convención Constitucional a la ceremonia de entrega del borrador el próximo 4 de julio. ¿El por qué? Según la directiva, por el aforo permitido. Pese a que el evento contará con cerca de 600 invitados, lo que generó debate al interior del excongreso. Las razones que ha dado la mesa son absolutamente atendibles. Tenemos un problema de aforo y eso es un detalle de la realidad. Yo creo que es una mala decisión. Creo que la razón dada además tampoco es una razón que sea muy plausible, dado que no estamos hablando de un aforo de 5. Hay consideraciones en términos de aforo y también consideraciones políticas relativas a cuál es el impacto que puede producir la concurrencia, por ejemplo, del expresidente Piñera a este lugar y que puede significar un momento complejo para la convención. Un poco la falta de espíritu republicano que ha tenido la Convención Constitucional en esta materia. Proceso constitucional que vive sus 3 últimas semanas. Este martes el Pleno votará el informe final de normas transitorias y tratará de desatar los principales nudos. La historia del Senado llegará a su fin en 2026, ¿o cuál es el quórum de reforma constitucional para los actuales parlamentarios? De acuerdo a la propuesta, 4/7 sería la fracción escogida, equivalente a 89 de los 155 diputados y 29 de los 50 senadores. Pero además requerirán de un plebiscito ratificatorio para validar las reformas en ciertas materias. Los convencionales, además de proponer una constitución que es deficiente, quieren que además esté bloqueada y no pueda ser arreglada o modificada por el Parlamento. Mañana debiera aprobarse íntegramente el informe y que eso no depende tanto de una cuestión de las confianzas aquí adentro, sino de que todos los ojos del país van a estar puestos en la votación del día de mañana. Genera más barreras para poder cambiar el texto constitucional desde la entrada en vigencia de la Constitución hasta el año 2026, que las que tiene el texto permanente. Barreras de la actual Constitución, los quórum de 2/3 y 3/5, también llamados cerrojos dictatoriales, que parlamentarios de la democracia cristiana buscan cambiar al mismo propuesto desde la Convención, de 4/7. De aquí a que termine todo el proceso, si es que se aprueba, inmediatamente no se podrían hacer los cambios. Entonces avancemos sacando cerrojos. Para muchos, la propuesta busca pavimentar la llamada tercera vía en momentos que aumentan los indecisos a 11 semanas del plebiscito. De acuerdo a los resultados más recientes de CADEM, este grupo creció en 5 puntos y llegó a un 18%. Según Pulso Ciudadano, en otra muestra, un 28% aún no define su voto. En mayo, sobrepasaba el 26%. Plantear hoy día terceras vías, planes B o cualquier otra opción de ese tipo, lo único que hace es confundir respecto a lo que está planteado en la misma Constitución. Nuestra coalición, Chile Vamos, quiere una nueva Carta Fundamental. Y para ello vamos a dar garantía rebajando los quórums. Eso de que va a buscar un camino por una nueva Constitución, no lo veo por ninguna parte. Y reformar la actual Constitución no la mejora en absoluto. A mí me gusta más hablar de una nueva esperanza del proceso constituyente. Creo que eso es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas. A las críticas del oficialismo se suman las ya hechas por el presidente Gabriel Boric desde Estados Unidos, donde aseguró que el proyecto llega tarde. Desde La Moneda aseguraron ser una discusión distinta a lo que los ciudadanos se enfrentarán. Hay un camino, no hay terceras vías, el camino es aprobar o rechazar el 4 de septiembre y el resto es una discusión legislativa que se tiene que definir sobre la base de una nueva Constitución o de la anterior. Desde el Congreso en Santiago hasta la sede legislativa en Valparaíso, el quórum de 4/7 genera amplias y diversas reacciones.
Fórmula que se busca implementar para ambos textos tras semanas de polémica por los denominados candados que marcaron a la actual Carta Magna. Este lunes se realizó la segunda sesión del Comité Investigador del Asalto al Capitolio en Estados Unidos. Instancia en la que hasta ex asesores de Donald Trump desmintieron sus acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Mire. Contaremos la historia de cómo Donald Trump perdió una elección y sabía que había perdido. Y como resultado decidió emprender un ataque contra nuestra democracia. Segunda sesión de revelación de nuevos testimonios del ataque al Capitolio con los ojos puestos en el exmandatario Donald Trump. Una derrota nunca asumida, falsedades en torno al ataque, hechos violentos no reconocidos y excusas frente a la presunta responsabilidad de Trump en el asalto son los puntos que el comité busca aclarar. Trató de permanecer en el cargo después que la gente había votado. Lo sacaron y los tribunales confirmaron la voluntad del pueblo. Precisamente las acusaciones de un supuesto fraude electoral incitaron a la violencia desmedida por parte de los seguidores de Donald Trump. Una dramática situación que se comenzó a gestar cuando los resultados de la elección presidencial de 2020 no favorecían al presidente. That is a big get for the Biden campaign. Así, la cadena de noticias Fox News anunciaba la ventaja de Joe Biden en el estado de Arizona, derrota que Donald Trump nunca asumió, al igual que el exalcalde de Nueva York y asesor de Trump durante su mandato. El alcalde realmente estaba intoxicado, pero no sé cuál era su nivel de intoxicación cuando habló con el presidente. Creo que efectivamente el alcalde Giuliani estaba diciendo que ganamos. Nos lo están robando. ¿De dónde vienen todos los votos? Tenemos que decir que ganamos. Y efectivamente así fue. Donald Trump no aceptó su derrota públicamente pese a muchas recomendaciones en su entorno. Mi recomendación fue decir que todavía se están contando los votos. Es demasiado pronto para saberlo. Esto es un fraude para el público estadounidense, es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar esta elección. Francamente, ganamos esta elección. Ganamos esta elección. Pero los descargos de un fraude jamás comprobado no se quedaron solo en Arizona. Supongo que los ladrones de Filadelfia están decepcionados con esto. Solo enviaron 8.021 boletas de personas muertas, boletas por correo de personas muertas. Probablemente sea más fácil para las personas muertas enviar un correo que votar en persona. Situación completamente desmentida. No solo no hubo evidencia de 8.000 votantes muertos votando, no hubo evidencia de 8. Nos tomamos en serio todos los casos, sin importar cuán fantásticos o absurdos hayan sido. Situaciones que hoy se comienzan a revelar. El comité investigador aún tiene 4 sesiones más por delante y aseguran que los grupos ultraderechistas QAnon y Proud Boys, además del mismo Donald Trump, están detrás de uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la democracia estadounidense. En más de 22.000 millones de pesos fue evaluada la droga que decomisó la PDI a una poderosa organización criminal que tendría vínculos con narcos de México. La forma de internar la droga era a través de los puertos. Entre los detenidos está un ex policía colombiano. Están detenidos por infracción a la ley 20.000. Narcotraficantes de alta mar recorren cientos de kilómetros con cargamentos de gran envergadura. La ruta comienza en el extranjero y el destino final es Chile. ¡Para la derecha! Ya los tenemos vendidos, casi toda la mercancía está casi vendida. Yo compro la mercancía ya, se la mando a usted, y hacemos acá. Los operativos marítimos se han repetido en el último tiempo. Esta investigación comenzó en 2019, 3 años de seguimiento a una organización internacional con vínculos en México y Colombia.
En este grupo de personas participa un ex policía de la Policía Nacional de Colombia, el cual brindaba seguridad a los lugares donde se mantenía acopiada esta droga. Este ex policía había sido exonerado de esa organización en el año 2017 por temas de corrupción. A fines de 2020, la Policía Civil decomisó 3,5 toneladas de marihuana y ahora, en la segunda fase de la Operación Azteca, casi 900 kilos de la misma droga fue incautada. Según los antecedentes del Ministerio Público, la carga provenía de los puertos Manzanillo y Lázaro Cárdenas de México con destino a San Antonio. Uno de los grupos narcos más peligrosos del mundo opera en esos puertos. Se trata del cartel Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, se investiga si existe alguna relación directa con Chile. Sin perjuicio de aquello, no tenemos información certera en esta investigación que nos haga pensar que existe alguna organización o cartel que se encuentre detrás de este envío. Lo que sí podemos señalar es que efectivamente los cargamentos provienen de estos puertos y posteriormente también recalan en otros puertos de Sudamérica. 4 ciudadanos colombianos y un chileno fueron detenidos en la Operación Azteca, cuyo avalúo total de lo incautado alcanza los 22.000 millones de pesos. En diciembre del año pasado, en otro operativo, 3,5 toneladas de marihuana creepy fueron decomisadas en alta mar, droga proveniente de Colombia que tenía como destino los puertos de Chile. Quizás sería muy aventurado decir que tenemos alguna fisura respecto al tema. Sin lugar a duda, hoy día el crimen organizado es un elemento importante. Siempre podemos hacer más. Yo creo que es importante señalar eso. Siempre podemos hacer más y siempre, por supuesto, hoy día, como va subiendo la delincuencia en nuestro país, necesitamos justamente de más equipamiento y, por supuesto, de más personal respecto a eso. Chile dejó de ser un lugar de tránsito, observado solo como puente hacia otros países. Ahora la droga es internada y comercializada. Esto genera mayor presencia de organizaciones transnacionales operando en territorio marítimo. Chile ha dejado de ser un país plataforma para reexportar esas sustancias vía los países productores. Y 2, están incrementándose el autoconsumo con lo que es el narcomenudeo y el microtráfico. Las investigaciones han sido exitosas, con toneladas de drogas incautadas y narcos detenidos, incluidos los líderes, pero queda por acreditar si efectivamente los traficantes que operan en Chile tienen vínculos con carteles extranjeros como Jalisco Nueva Generación. Y atención con esta historia. Fíjese que uno de los grandes misterios policiales de Estados Unidos estaría resuelto. Se trata de Baby Holly, una menor desaparecida en Texas tras el asesinato de sus padres hace 42 años. ¿Qué pasó con ella? Mire. After more than 40 years, a missing baby cold case from Texas is solved. Baby Holly found alive. 42 years is a long time to know nothing about your past, but this woman named Holly has just learned about hers. Tras el asesinato de una joven pareja en la década de los 80 en Texas, el paradero de su pequeña hija Holly Mary Close era un total misterio, hasta ahora. Me emociona anunciar que Baby Holly ha sido localizada con vida 42 años más tarde y que se encuentra bien. Nos llamaron para decirnos que Holly estaba viva. Esa noche pude dormir. Son las palabras de alivio de una abuela tras una búsqueda que comenzó en 1980, cuando Tina y Harold Close, de 17 y 21 años, y su hija desaparecieron en la zona boscosa de Houston. 3 meses después fueron hallados 2 cuerpos, el de un hombre que había sido asesinado a golpes y el de una mujer que había sido estrangulada. Estos correspondían efectivamente a la joven pareja desaparecida, aunque eso no se supo hasta décadas después, en 2021, con la exhumación de los cuerpos y la aplicación de pruebas genéticas avanzadas, según reportan medios locales. Teníamos algunos restos que se habían dejado aparte, entonces tomamos algunos y extrajimos su ADN. Lo que descubrimos fueron las personas que estaban relacionadas con ellos. Entonces tomé el teléfono y llamé a alguien que sabía que estaba relacionada con estas víctimas y le pregunté si alguna vez había tenido familiares desaparecidos e inmediatamente dijo que sí. Un misterio que comienza entonces a resolverse, aunque no por completo.
Nos enteramos de que esta pareja tenía una pequeña hija llamada Holly, que no fue encontrada con los restos de sus padres. Entonces, la búsqueda de esta bebé comenzó. Y con buenos resultados, porque la entonces bebé, Holly, hoy tiene 42 años, vive en Oklahoma, tiene 5 hijos y ya es abuela. Pero tras la desaparición y muerte de sus padres, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Holly la dejaron en una iglesia en Arizona y fue puesta bajo su cuidado. Por respeto a ella y su familia, no entregaremos más detalles sobre ese tema en este momento. La familia que crió a Holly no es sospechosa en este caso. El asesinato de sus padres aún no se resuelve, mientras la mujer se reunió con su familia biológica de forma virtual y planea conocerlos pronto en persona. Recuerdo todas las noches que la tomé en brazos. Solo quiero volver a abrazarla. Con 270.000 asesinatos sin resolver en Estados Unidos y más de 20.000 solo en Texas, el caso de Baby Holly hoy remece a todo un país. Una historia increíble. De vuelta en nuestro país con otro efecto de la pandemia. El auge del teletrabajo elevó el número de oficinas vacantes a tal punto que ya hay quienes plantean transformarlas en departamentos para cubrir el déficit habitacional. Solo en Santiago se estima que hay unos 25.000 metros cuadrados disponibles. Son postales cada vez más comunes en distintos puntos de Santiago. Con la llegada de la pandemia y los confinamientos, para muchos el teletrabajo o las jornadas laborales híbridas se transformaron en la norma. Así ocurrió en esta agencia de marketing, donde antes de la pandemia ocupaban una oficina de 1.000 metros cuadrados. Con la pandemia optaron por la flexibilidad laboral, lo que obligó a cambiar dependencias y acomodarse en un recinto más pequeño. Las personas ya no vienen a la oficina a sentarse a trabajar, sino que cuando uno viene a la oficina viene a reunirse, a hacer trabajo en equipo, a ver a tus compañeros de trabajo. Entonces las necesidades en términos del espacio también cambiaron. Y así lo demuestran las cifras. La vacancia de oficinas en el Gran Santiago llegó al 9,5% durante el primer trimestre, una cifra que dobla lo que teníamos antes de la pandemia. Se trata del nivel más alto desde el año 2017. Sin embargo, también es cierto que es una vacancia que es alrededor del doble de lo que era hace un año y medio atrás. Por lo tanto, efectivamente hoy día se está viendo más vacancia que la que había anteriormente, pero sigue siendo una vacancia controlada. Es un fenómeno que se ha expandido con la pandemia y es por ello que en Europa, México o Estados Unidos han tomado la decisión de transformar edificios en viviendas. La tendencia ya tocó la puerta de Santiago, donde miles de metros cuadrados llevan meses vacíos y sus propietarios piensan en alternativas. Nosotros ya tenemos 25.000 metros de oficina de gente que nos ha llamado que quieren transformarse en departamento. En la medida de que las oficinas que están vacías se transformen a departamento, le va a dar otra actividad al centro de Santiago, que es donde más se nota este tema. Tema que en todo caso no asoma tan sencillo. No es un trámite rápido ni económico. Se requieren cambios en el uso de suelo para transformar un edificio en departamento, además de ajustar los espacios para los estacionamientos o los accesos. Es complejo, sobre todo en el centro de Santiago, porque el centro de Santiago son edificios antiguos, digamos, realmente las reconfiguraciones y reconversiones que hay que hacer en términos del monto de inversión es gigantesco. Es todo un desafío. En cuanto ahora tengo un abanico mucho más grande de usuarios con distintos privilegios, uso, coordinación de estos espacios, que en términos de seguridad es una carga administrativa muy alta. Cambios que ha traído el COVID-19 y que impactan también al mercado de las oficinas. Es que cada día se ajustan más los espacios y aumenta el número de trabajadores que cumplen sus funciones desde el hogar. Perros especializados se sumaron a la búsqueda de un joven con discapacidad visual cuyo rastro se perdió a fines de mayo en Graneros. La Fiscalía no descarta la participación de terceros en su desaparición. Tienen la expertise para concretar hallazgos en las zonas más complejas. Estos ejemplares caninos de la Policía de Investigaciones viajaron desde Santiago hasta el Cerro Pan de Azúcar en Graneros para intentar dar con Mauricio Alejandro Rojas Peña y Lillo, que hoy cumple 13 días desaparecido.
La Brigada Canina es de Santiago, ellos nos aportan siempre lo que es la búsqueda, en este caso es osamenta humana. Hacen una buena labor de búsqueda, en este caso lo que son las partes más dificultosas para nosotros, que son cerros, laderas o lugares que tienen hartas ramas o en este caso árboles que no permiten el acceso a las personas. Aquí, en el sector Santa Ana de la comuna, Mauricio, de 24 años, con discapacidad mental y visual, habría pasado sus últimos minutos el martes 31 de mayo en compañía de su abuelo. Llegó mi suegro, lo dejó almorzando. Mi hijo nunca quedaba solo. Fueron 10 minutos y cuando llega mi cuñado, el niño ya no estaba. Y mi hermano me llama, me dice, hermanita, ¿sabes que el Ale no está en ninguna parte? Y nos salimos a buscar, yo me vine del trabajo y el Ale a las 1:30 ya tenía su teléfono desconectado. Su familia no ha parado de recorrer los sectores a los que se podría haber desplazado. Por ello, luego de 10 días sin encontrarle, intentaron tomarse un paso en la línea de trenes del sector, reclamando mayor apoyo por parte de las autoridades. Nosotros igual estamos haciendo gestiones en nuestras comunas y en nuestras regiones, tratando de buscarlo y encontrar a Mauricio lo antes posible. No, yo nunca voy a perder la fe que mi hijo está vivo. Eso sí, porque uno piensa que puede estar en una casa o alguien lo tiene. La marcación de los perros de busca cadáveres, ellos llegan al olor, ¿ya? Y ellos empiezan a ladrar avisando que aquí está el olor. Esa es la alerta que ellos tienen. Pero nada de eso ocurrió este lunes. Pese a que bomberos, el ejército y efectivos de la PDI, en total más de un centenar de personas, realizaron una minuciosa labor, al igual que el fin de semana. El cerro Pan de Azúcar se divide en 4 perímetros, la cual se hace un rastreo tanto dentro del cerro en sí como por los bordes, quebradas y laderas, a fin de rastrear todo el lugar para la búsqueda del joven desaparecido. No hemos descartado ninguna hipótesis investigativa. Se están realizando múltiples diligencias. Esta es una más de todas las diligencias que hemos realizado. Las búsquedas masivas también es una diligencia más, pero también hay un gran trabajo de inteligencia investigativo por parte de la Policía de Investigaciones. La Fiscalía no descarta la participación de terceros en el hecho, mientras ha solicitado apoyo canino a la CIP de Carabineros para sumar en las próximas horas a esta infructuosa búsqueda a casi 2 semanas en que se perdió el rastro de Mauricio Alejandro Rojas Peñailillo. El tema de las armas, cómo controlarlas y también cómo lograr una mayor fiscalización en Estados Unidos, se ha tomado el debate en ese país. Andrea Aguilera está con nosotros en Frontera Global para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Sí, los frecuentes tiroteos en Estados Unidos y también el difícil camino para aumentar las restricciones al porte de armas en este país se han convertido prácticamente en un drama para miles de familias. Hablamos, de hecho, directamente con 3 personajes. Han vivido ellos de cerca esa tragedia que lleva décadas azotando a este país. Vea. Locos hay en todo el mundo, pero armas y fácil acceso a ellas solo en los Estados Unidos. Hay una gran maquinaria de cabildeo y de lobby de parte de la industria de las armas, y eso no es secreto. Para ellos todo paró ese día. Todo su mundo paró ese instante. En escuelas, universidades, cines y empresas, Estados Unidos lleva décadas pensando cómo evitar los tiroteos en su país. Una pastora que ayudó a los niños del tiroteo de Texas, un padre que perdió a su hijo en el tiroteo de Parkland y una periodista que ha cubierto ambas tragedias nos cuentan su historia. Marcela Cabrales se encontraba a 4 cuadras de la escuela Robb, el día que la tragedia llegó a esta pequeña ciudad de Texas, encarnada en un joven de 18 años que abrió fuego contra un salón, matando a 19 estudiantes y 2 profesoras adentro. Estamos en proceso de los funerales, de los niños, de los maestros. Todavía estamos pasando una etapa difícil y todavía con mucho dolor y confusión. Esos sentimientos son los mismos que esta pastora de la comunidad de Uvalde tuvo que reprimir para poder consolar a los niños que quedaron dentro de la escuela encerrados cuando las autoridades empezaron el operativo en medio del tiroteo. O sea, traumados,
temblando, yo sigo usando esa palabra porque fue algo que realmente me impactó, viendo niños temblando de miedo. La pastora Marcela vivió en carne propia la tragedia de Uvalde, en momentos en los que no sabía el paradero de sus nietos, que también estudiaban en la escuela primaria Robb. Sino hay una parte de uno que piensa más allá de solamente yo o los míos. Y en ese momento yo, viendo tanto niño, yo me podía imaginar mis niños. Sus niños sobrevivieron, quedaron a salvo del ataque de Salvador Ramos, pero la tragedia igual tocó a su familia. La sobrina de su esposo, Eliana Torres, estaba entre los 19 niños asesinados en este ataque. El impacto en las familias que han sido víctimas en los tiroteos en Estados Unidos no se borra, pero se transforma, como nos cuenta desde Florida el activista Manuel Oliver. Su hijo estuvo entre las 17 víctimas mortales del tiroteo de Parkland, ocurrido hace 4 años. Este es un dolor que se lleva, no se quita, te marca, te perturba mucho. Yo lloro a mi hijo con muchísima frecuencia, me hace falta permanentemente, pero el tiempo te permite de alguna forma darte cuenta de que el problema va más allá, en mi caso, más allá de Joaquín, más allá de la escuela, más allá de Parkland. Joaquín Oliver tenía 17 años cuando el 14 de febrero de 2018, un joven 3 años mayor que él, aficionado a las armas, ingresó a su escuela y lo asesinó junto a otras 16 personas. Desde ese día, sus padres se han convertido en activistas contra el porte de armas en Estados Unidos. Lo que nos sucedió a nosotros sirve como trampolín dentro del dolor, repito, y dentro de la miseria que rodea mi vida emocionalmente. Entonces damos ese paso y formamos parte de la solución y no del problema. Manuel Oliver y su esposa Patricia se han vuelto una de las caras más visibles en Estados Unidos de los familiares de víctimas de tiroteos escolares, y con su fundación Chase the Ref han realizado múltiples protestas artísticas para exigir que se tomen medidas reales para evitar que sigan pasando estas tragedias. Es increíble que se haya ignorado por tanto tiempo que esto está matando a nuestros niños, a nuestros adultos y a nuestra sociedad en general. Yo estoy sumamente afectado desde hace mucho, sumamente involucrado y comprometido desde hace mucho, y pues para mí, así como me horroriza, no me sorprende que siga sucediendo, porque nada han hecho para evitarlo. Para Manuel, el argumento de los defensores del derecho a portar armas, en el que aseguran que los tiroteos son más un problema de salud mental que de acceso fácil a rifles de asalto, no tiene sentido. Salud mental la sufren todos los países del mundo. Sin embargo, una persona que tenga una deficiencia mental en Santiago de Chile, pues difícilmente puede ir a una armería, comprar un AR-15 y disparar contra la multitud. Entonces, el problema no es ese, el problema es el acceso a las armas. Lo que sucede es que ese argumento es muy conveniente. Su argumento es compartido por la periodista de Univisión, Eliangélica González, que ha dado cobertura a ambos tiroteos, Parkland y Uvalde, y desde Miami cuenta 24 horas los desafíos de informar permanentemente sobre la violencia armada en este país. ¿Por qué sientes que ha sido tan difícil prevenir estas tragedias en Estados Unidos? Porque esto es un tema que se ha discutido por años, Andrea. Es un tema que se ha discutido por años y no entendemos, yo mamá, que mando a mis hijos a la escuela y que después de Uvalde tengo un pánico que me recorre toda la piel cada vez que los dejo en la escuela, yo no comprendo cómo puede ser un problema que investiguen a la gente cuando adquiere las armas. Eliangélica es madre de 3 niños, 2 de ellas aún asisten a la escuela, por lo que reportear los tiroteos escolares ha tenido un impacto profundo en su labor periodística. Y lo que trata de explicarse, y perdónenme que me conduela, pero definitivamente es muy difícil una cobertura como esta adelante. Te entendemos, Eliangélica, es una tristeza que nos embarga a todos. Y yo me tuve que sentar a hablar con mi hija de 13 años, que es una adolescente, y explicarle que si ella sentía un ruido fuerte, si ella veía que había gente corriendo de un lado a otro, aunque ella no supiera de qué se trataba, tratara de escuchar si habían estruendos y corriera en contrario a esos estruendos, a esos ruidos. Una tristeza que sienten en lo más profundo los niños de la escuela Robb, que estaban muy cerca de la despedida de su año escolar. Muchos de los niños no se pudieron ni decir adiós.
como normalmente. Nos vemos el siguiente año. Para ellos todo paró ese día. Todo su mundo paró ese instante. Dejaron cosas personales en la escuela, todavía no hemos entrado. La Cámara de Representantes aprobó que se eleve la edad de los 18 a los 21 años para comprar armas de asalto, una medida que deberá pasar por el Senado y que para muchos es insuficiente y no ataca la raíz del problema. Pueden adquirirlas de forma legal, sí. De repente el muchacho de 18 que tiene este plan ahora esperará hasta los 21 tal vez para poder acometerlo, pero si ese muchacho cuando va a la tienda, lo que te digo, tiene 18 años, adquiere 2 fusiles con 2 días de diferencia y tantas municiones, pues que a alguien se le prende un bombillo y diga, es posible que este muchacho esté planeando algo, porque un venado no va a matar con esa arma. Pero tras el drama de la salud mental de los atacantes se esconde la incapacidad de los políticos estadounidenses para implementar restricciones a la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los principales donantes de sus campañas. En este tipo de situaciones es absurdo que 10 republicanos, 15 republicanos, tengan la palabra final ante más de 300 millones de habitantes que estamos en este país. Son personas que están financiadas sus campañas, además públicamente, eso es un récord público de parte de esta industria de armas. Eso es uno de los grandes problemas, porque como nos dicen a nosotros los periodistas, hay conflictos. Una clase política que reivindica la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que data de 1789, 6 años después de que finalizara su guerra de independencia. No estamos hablando de una segunda enmienda que en su momento, cuando se creó, tenía un espíritu completamente diferente, cuando se vivía en una situación en que tribus o en que organizaciones podían de alguna forma amenazar tu vida. En este momento el que amenaza es el que tiene el arma. El acceso fácil a las armas es la principal causa de los 250 tiroteos masivos que han ocurrido en Estados Unidos este año. Un panorama que parece que no cambiará en el corto plazo. Bueno, y vamos a hablar, Connie, de cifras, porque ese es el drama de las familias, de los periodistas, de quienes han ayudado a las víctimas. Pero ¿cómo estamos las cifras a hoy? Hemos recopilado, obviamente, algunas cifras de la asociación Gun Violence Archive sobre algunos tiroteos, las muertes también por armas de fuego en Estados Unidos. Pasemos de inmediato a mirar las gráficas en donde nos habla cuánto hasta el día de hoy ha fallecido gente en Estados Unidos. Hablamos de 8.774 muertes por arma de fuego. Son homicidios o son muertes involuntarias por gente que no sabe usar las armas. Hay 16.609 heridos y hay 267 tiroteos masivos. Por masivos se entiende en Estados Unidos cuando hay 3 víctimas sin contar al agresor o al atacante. Esto solo en lo que va del año 2022, o sea, estamos hablando de menos de 6 meses. O sea, es impresionante, es prácticamente más de un tiroteo por día. Vamos a revisar ahora cómo afecta esta violencia a los niños y a los menores de edad. 162 niños han muerto en Estados Unidos hoy, justamente durante lo que lleva corrido del año, 336 niños heridos por la violencia de las armas, 380 adolescentes muertos, que esto tiene que ver también con los tiroteos que se dan en los barrios, no solamente las masacres escolares, que son las que primero llegan a los medios de comunicación y la que ocupa los titulares, sino también hablamos de adolescentes heridos, 1.538. Hablábamos también de que, aparte de esto, durante esta jornada o durante este fin de semana hubo un acuerdo bien importante que puede haber entonces una luz al final del túnel. Después de años y décadas en que esto se ha discutido y en que cada vez que hay un tiroteo se vuelve a repetir la misma frase de que es imposible en Estados Unidos controlar las armas, este acuerdo podría ser una luz. Cambiar esto y podría ser el acuerdo más importante en los últimos 30 años en materia de prevención de las armas y de la violencia que... ¿De qué se trata, Andrea? Primero vamos a hablar de la revisión de proceso de compra. Eso se aplica específicamente, Connie, de 18 a 21 años, porque recordemos que los atacantes de Buffalo y también el de Uvalde tenían 18 años. La alerta de peligro que ya se aplica también en algunos estados, en California, en Nueva York, en Florida. Esto tiene que ver si hay alguna persona que no está condicionada para tener armas, se le hace un seguimiento a esa persona. La violencia doméstica en solteros, hay algo bien paradójico en Estados Unidos que se llama el vacío del novio y tiene que ver que las personas que están solteras y están acusadas de violencia doméstica se les permite tener armas en sus casas y no pasa lo mismo cuando las personas son casadas. Si una persona casada tiene violencia doméstica, le quitan las armas de su poder o no le permiten tener esa licencia. Recursos para la salud mental y seguridad en las escuelas, que esos son quizás los 2 puntos que pusieron sobre la mesa los republicanos, que
que son los principales argumentos que ellos siempre ponen para decir que esto es un problema de salud mental y de seguridad y no como tal de acceso a las armas. Ya, igual son pocas las restricciones, son más las otras medidas adicionales, digamos, que las restricciones propiamente tal al porte o a la compra de armamento. Exactamente, bueno, vamos a ver si esto llega finalmente al Senado. Sería la principal reforma seguramente en los últimos 30 años. Gracias, Andrea. Buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, tras la emisión anoche en 24 horas del reportaje Décadas esperando un abrazo, en el cual se exhibió la historia de una mujer que se reencontró con sus hijos gemelos, robados por un abogado con solo 3 meses de vida, bueno, han salido nuevos casos a la luz. A través de la Fundación Nos Buscamos, también piden ayuda para poder encontrar a hijos o hermanos dados en adopción de manera ilegal. La foto que tengo en la mano son ellos. Son mis hijos, los gemelos. Nunca pensé que ellos me iban a andar buscando y no que ellos me iban a encontrar. La historia de Guillermina Cancino, una vecina de San Bernardo que estuvo 36 años esperando volver a abrazar a sus gemelos robados, conmovió a todo Chile. Y cómo no, si mediante engaño le arrebataron a sus pequeños con solo 3 meses de vida. Y los dieron en adopción a una familia norteamericana. Ahora que tengo a mi hijo. ¿Le mandaste la foto? Esta siempre yo la he guardado. Mucho más. Tú. This one's me. Estoy feliz porque She's so happy. Estoy con ellos. Finally. ¿Usted sabe leer? No, no sé leer, tampoco. ¿Y la llevaron también al juzgado? Sí, me llevaron a un juzgado. Sin saber leer ni escribir, un abogado que le ofreció ayuda a Guillermina la llevó al juzgado y la hizo firmar unos papeles que decían que ella los entregó voluntariamente. Este es uno de los 50.000 casos de adopciones ilegales que ocurrieron entre 1950 y 1990 en nuestro país. Ellos encontraron a su madre porque en Estados Unidos el New York Times publicó la historia del bombero Tyler Graff, dado por muerto a los pocos días de haber nacido en un hospital de la Araucanía. Su madre toda la vida creyó esa versión, pero en realidad fue vendido al igual que los gemelos. Taylor y los gemelos tuvieron la suerte de volver a encontrarse y abrazar a sus madres, aunque no podrán jamás recuperar esos años robados. Hay algunas que han muerto sin saber la verdad y hay muchas que aún siguen buscando. Entre la noche del domingo y la mañana del lunes, Constanza del Río de la Fundación Nos Buscamos, quien fue la que hizo posible este y otros encuentros, recibió 450 mensajes pidiendo ayuda. Hermanos los cuales por ser menores de edad los enviaron a distintos hogares de menores. Y de su hermana Giovanna Alejandra, de 4 años, nunca más se supieron de ella. La han buscado pero no tienen ayuda ni información, ya que eran todos niños en ese tiempo y sin sus padres. Envió certificado de nacimiento de la hermana perdida. No damos abasto, todos necesitan ayuda y todos creen que es el único caso. Déjame contarte, lo que pasa es que a mi mamá le robaron una guagua en el hospital Barros Luco. Y yo le digo, sí, a tu mamá y a otras 90 mujeres que tenemos en la base de datos. Se investiga robo y tráfico de niños, falsificación de documentos. Solo la Fundación Nos Buscamos tiene en su base de datos 7.000 casos y la PDI los ha cuantificado en 50.000. En enero del 2022, el exministro de Justicia, Hernán Larraín, se comprometió a implementar un plan piloto con el Servicio Médico Legal para agilizar los reencuentros con exámenes de ADN. Nosotros compramos los ADN con el dinero que nos van a entregar y se los pasamos al Servicio Médico Legal para que el ministro Jaime Balmaceda, que es el que lleva la causa, decida a quién y nosotros vamos a asesorar cómo se hace la investigación. Para ello, dice que es necesario que este anuncio no solo quede en buenas intenciones. Antes no teníamos los ADN, hoy día los tenemos gratuitos, los queremos entregar en forma gratuita, pero nos faltan manos. Esto tiene que partir desde como política pública. Esta es una oportunidad invaluable, yo creo, para que realmente se haga justicia, para que
el presidente y el Estado reconozcan que esto es una verdad histórica. Un abrazo como este sería la única forma de reparación, pues obtener justicia a esta altura es difícil porque la mayoría de los culpables ya ha muerto. El abogado que se llevó a los niños de la Guillermina se murió el año 2001. El objetivo de la Fundación Nos Buscamos es que los adoptados y sus familias se reencuentren, al menos en video. Él es Jesús. He's saying that you Y are él es Jesus José. and you are Joseph. Estoy gozosa de que están ellos a mi lado y ya los puedo abrazar, darle el abrazo que necesitaban y yo también, porque para que yo tranquila. It was hard for me to walk in the room. It's just amazing to be here with everyone and finally meet our family. It was nice to just see everyone be at peace a little bit now that they've seen us in person. La idea es que más familias puedan reencontrarse y hoy hay muchas que están intentando reconstruir su pasado. Claro, por la labor que ha hecho Nos Buscamos, hay 300 familias que se han reencontrado, pero todavía son miles los padres, madres, hijos que faltan todavía por vivir ese abrazo. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. A 2 semanas del fin de su mediático juicio con Johnny Depp, la actriz Amber Heard rompió su silencio. ¿Qué dijo y qué pasará con su carrera? Veamos. En contra de Amber Heard, el jurado otorga daños compensatorios por un monto de $10 millones. Con esas palabras y tras verla salir de tribunales, el mundo creyó que era el fin de la historia en el juicio entre las estrellas de Hollywood Amber Heard y Johnny Depp. 2 semanas después, la actriz rompe su silencio. No culpo al jurado, la verdad, los entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. ¿Cómo podrían creerme? Después de escuchar por 3 semanas y media testimonios sobre cómo yo era una persona no creíble. Declaraciones que surgen luego de que la actriz saliera como la más perjudicada en el juicio, con el desafío de retomar pronto sus papeles en la pantalla grande. Creo que a ambos les va a afectar el juicio. Creo que inicialmente él lo va a sentir menos que ella, pero ya la siguiente película de Aquaman ya está filmada. Es muy difícil que puedan sacarla a ella de la película. Las consecuencias del juicio sin duda pesan para las carreras de ambos. En el caso de Depp, aún no hay novedades sobre su reaparición en la saga Piratas del Caribe. De todas formas, el actor de 59 años no ha perdido el tiempo. En julio lanzará un disco junto al músico británico Jeff Beck y recientemente abrió una cuenta de TikTok donde ya tiene millones de seguidores. En el caso de Heard, hubo versiones de que la actriz sería eliminada de su rol de Mera en Aquaman 2, aunque recientemente medios estadounidenses aseguran que Heard sí tendrá tiempo en pantalla para volver como la heroína de la franquicia DC. No me importa lo que uno piense de mí sobre lo que pasó en la privacidad de mi hogar, pero incluso si crees que estoy mintiendo, ¿no podrías mirarme a los ojos y decirme que lo que viste en redes sociales fue una representación justa? Defensa de la actriz que espera retomar pronto su carrera a la espera de su regreso al cine con Aquaman 2, cuyo estreno está agendado para marzo próximo. Y esta semana conoceremos Lightyear, que es la película que muestra la historia de uno de los personajes más queridos de la saga de Toy Story, Buzz Lightyear, ¿no? Y pese a que aún no se estrena, hay una escena que provocó su prohibición en algunos países de Medio Oriente. ¿Quieres saber cuál es? Alicia es una mujer, es guardiana espacial y la mejor amiga de Buzz Lightyear. ¿Listo, Capitán Lightyear? Más listo imposible. Al infinito. Tiene una relación amorosa con otra mujer y en una escena breve se besan. Todo ello ocurre en Lightyear, el nuevo spin-off de la popular Toy Story, que se centra en la vida del héroe espacial de la serie Buzz Lightyear. Hola, Buzz. Yo soy Zog. Y el beso aquel no pasó inadvertido en Emiratos Árabes, tanto así que la película es la que no pasó tampoco la censura y fue derechamente prohibida antes de su estreno. Uno esperaría que se sancionara a aquellos países como son la gran mayoría de los países árabes, pero no ceder ante ellos.
Y por lo pronto no se ha cedido. El estreno mundial del Lightyear previsto para este 16 de junio incluirá la escena y por lo mismo fue prohibido también en lugares como Arabia Saudita o Kuwait. Sabemos que van a prohibir montones de cosas. Si tienen a las mujeres tapadas hasta no sé dónde, calcula tú. Sin embargo, la polémica no se reduce a esa zona del mundo, pues aquel breve beso lésbico originalmente no iba a ser incluido en la cinta final por decisión de Disney. Uno no esperaría que Disney estuviese de cierta manera avalando la violación a los derechos humanos a la diversidad sexual al censurar sus propias animaciones. No obstante, el polémico beso fue puesto otra vez en la película supuestamente debido a los reclamos de los dibujantes de Pixar. Tú entenderás que Pete Docter, que es el creador en jefe de Pixar. Soy Pete Docter, director de Pixar. He hecho Monster Inc. Up. ¿Quién que se llama Disney le va a decir a Pete Docter cómo tiene que hacer su película? Además de que la propia Disney ya ha experimentado con la homosexualidad. Por ejemplo, en la versión humana de La Bella y la Bestia, estrenada en 2017 y que es 100% Disney. También hay un beso muy imperceptible por ahí en un baile. Si no es primera vez que lo hace, Disney por su cuenta. Por ahora, los países de Medio Oriente que decidieron prohibir el estreno de Lightyear mantienen su postura, aunque la millonaria industria cinematográfica ha sabido ceder antes cuando se trata de mercados demasiado atractivos. Como ocurrió con una película de Warner, Dumbledore, del universo Harry Potter, cuyos 147 minutos de duración en China se redujeron a 136 para sacar los diálogos que hablaban del pasado romántico gay entre el protagonista y el antagonista. Y las grandes empresas cinematográficas pueden cambiar el mundo si quisieran hacerlo, enviando mensajes positivos, constructivos. ¿Será lo que propone Lightyear? Buzz Lightyear Bitácora. Sabes que nadie las escucha, ¿no? Sí, ya lo sé. Discusiones para una polémica, real o artificial, en torno al beso lésbico que muchos buscarán en algún instante del próximo estreno de Disney y Pixar. ¿Al infinito? ¿Es una de esas bromas de gases? No vayas a caer. No, eso no era, iba... Perdón, es algo que solía hacer con tu abuela. Ya volvemos con 24 Horas Central. Presentamos 24 Horas Deportes. Buenas noches. Perú debía ser el quinto equipo sudamericano en el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Después de 120 minutos que terminaron con un empate a 0 en Doha, Perú y Australia fueron a los penales y la serie fue ganada por Australia por 5-4. Asistimos a un partido plano. Estas son imágenes elegidas de algunas jugadas de riesgo. Pienso que Perú era mejor equipo que Australia. Los australianos eran más fuertes físicamente. Pero el partido, más que ganarlo Australia en los penales, lo perdió Perú durante estos 120 minutos. Ambos equipos mostraron un afán desmesurado por mantener el cero. Perú recién apareció en el segundo suplementario en este cabezazo de Flores que terminó en el palo. Perú pudo haber sido más protagonista, pudo haber intentado más y haber ganado el partido en los 90 minutos de reglamento. Los penales siempre generan la incertidumbre de que cualquiera puede ganar. Y aquí está el momento de la definición. Este es el quinto penal convertido por los australianos y este es el segundo que pierde el equipo de Perú y que lo pierde el Chico Valera frente al portero Redmayne y la locura australiana que va a su quinto mundial consecutivo. Perú, perdiendo el repechaje, tenía de todos modos la opción de hacer un segundo mundial seguido. No lo consiguió. Una lástima por el fútbol sudamericano, una lástima por un país vecino y hermano. Fíjense ustedes que veía la televisión peruana hoy al mediodía en la previa y Perú era una fiesta, era un carnaval. En cualquier rincón del país las camisetas rojas y blancas acompañaban la espera de un partido que se creía que Perú podía y debía ganar. El centro de Santiago
fue una réplica de lo que veíamos en la televisión. También se tiñó de blanco y rojo durante la tarde de este lunes. Y al final, lo que produce el deporte, cuando la alegría se transforma en decepción, en desencanto. Esta es la jornada. Estaba a tope en Lima, en Qatar y también acá. En Santiago de Chile, cientos de peruanos se reunieron a ver el repechaje ante Australia. La ilusión estaba en las nubes, era solo un partido lo que los separaba de un nuevo mundial. Incluidas algunas fallas técnicas que no fueron impedimento para algunos que por nada del mundo se querían perder este partido. No queda otra cosa, habría que disfrutarlo lo más máximo posible, los minutos o los segundos que está jugando por el pie, pero están 0-0 y recién primeros 20 minutos. Volvió la señal y la tensión para los peruanos que sufrían con su selección. La pelota nunca quiso entrar, así pasaban los minutos y el grito de gol seguía contenido. Hasta que finalmente los 120 minutos se acabaron y todo se fue a la tanda de penales. Y todo nada para los incaicos que ya no podían más de los nervios. ¿Nervioso por los penales, no? Claro, güey, nerviosazo, hubiéramos ganado hace rato, mano. Confiada y sí, también nerviosa, pero aquí estamos para dejar la garganta, el alma y el corazón. Llegaron los penales, una lotería que comenzó bien para los sudamericanos. Estaban a nada de clasificar al Mundial, pero Australia dijo otra cosa. Y perdimos con orgullo, pero nos vamos con la cabeza en alto. Cualquier país quiere que vaya a su selección, pero bueno, también se agradece el proceso. Estamos esperando que pasamos, pero bueno, otro día será igual, lo dieron todo y se les agradece igual. Así acabó lo que pudo ser una jornada histórica para el pueblo peruano. Afuera del Mundial y con la fiesta cancelada. Hasta nuevo aviso. Esta imagen que estamos viendo, esta foto que vemos, es el arquero australiano Andrew Redmayne, que es la figura del partido, el hombre que todo el periodismo del mundo sigue. Fíjense que entró cuando faltaban 2 minutos para que terminara el partido. Se jugó el técnico, lo puso para atajar penales y atajó el último, el definitivo. Antes hizo un show. Es el nombre de esta clasificación australiana al Campeonato Mundial de Fútbol. Un baile, un ritual o simplemente una desconcentración al rival. Así es el show del arquero de la selección australiana Andrew Redmayne en la previa de un penal. A sus 33 años, este oriundo de Gosford y que ha hecho toda su carrera en el fútbol oceánico es popular en su país por su particular forma de intimidar al enemigo antes de patear desde los 12 pasos. Hoy su nombre se escuchó fuerte en todo su país, luego de que el técnico Arnold decidiera su ingreso en los descuentos del encuentro que definió a la última selección que sacó pasajes para el Mundial de Qatar. Y quizás quien le pudo haber inculcado esta particular danza fue su preparador de arqueros en el Sydney, John Crowley, que del 90 al 95 fue parte del plantel de Colo-Colo. Años más tarde, el ex portero del Cacique recuerda su paso por Macul. Yo jugué partidos importantes como el Colo-Colo Universidad Católica. Colo-Colo versus Católica. El particular rito del meta australiano hizo recordar la épica jornada y los bailes de Jerzy Dudek, arquero del Liverpool en el Milagro de Estambul.
El portero Redmayne hizo historia con la camiseta de los Soqueros al atajar el penal del peruano Valera y provocar automáticamente la clasificación de su equipo a la cita planetaria de Qatar 2022. Su baile en la definición desde los 12 pasos será recordada por mucho tiempo. Gana un viaje doble a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Consulta bases y condiciones en visa.cl. Ghana es un equipo fuerte con grandes jugadores. Estamos emocionados por el desafío y no vemos la hora de jugar. Seguimos en el continente asiático, en Japón, pero con la selección chilena que esta madrugada juega su último partido de la gira, enfrentando a una selección que va al Mundial, un equipo africano difícil, la selección de Ghana. ¿Servirá este viaje al técnico Berizzo para sacar conclusiones y para pensar ya en el equipo que tiene que ir formando de cara al otro Mundial, a aquel que viene después de Qatar? Es la pregunta de este momento. En este recinto denominado Ciudad de Suita jugará La Roja su último amistoso de esta gira asiática. Tiene capacidad para 40.000 personas y la selección chilena intentará dejar una buena imagen tras 2 derrotas, primero ante Corea del Sur y luego ante Japón. La intención era aprovechar mucho los días que tenemos juntos aquí, introducir dentro de un núcleo ya conocido de futbolistas. El rival será Ghana, viene de caer 4-1 ante Japón y ante La Roja definirá el tercer y cuarto puesto de esta Copa Kirin. Los africanos están clasificados al Mundial, donde están en el grupo H con Portugal, Uruguay y Corea del Sur. En este encuentro nuevamente será titular el referente del ataque de Berizzo, Ben Brereton. Ghana es un equipo fuerte con grandes jugadores. Estamos emocionados por el desafío y no vemos la hora de jugar. Ben no ha estado fino para definir en esta gira. Es más, Chile no ha convertido goles. El atacante del Blackburn Rovers cree que se debe trabajar en este tema. Quedé decepcionado porque no pudimos ganar, pero después de revisar el video con el equipo y el cuerpo técnico, vimos que tuvimos chances para ganar el partido. Es algo en lo que tenemos que trabajar. La motivación económica y la imposibilidad de agendar amistosos con equipos europeos fueron algunos de los aspectos a considerar para ir tan lejos, a jugar amistosos e iniciar un nuevo proceso. Ha sido grandioso, junto con el grupo hemos disfrutado mucho. Estuvimos juntos alrededor de 10 días, pero se trabajó duro en los entrenamientos. Con la intención intacta de venir aquí, aprovechando el tiempo juntos, aprovechando los entrenamientos realizados. A las 2:15 de la mañana La Roja saldrá a finalizar los partidos de esta serie de amistosos. Ante Ghana, los dirigidos de Berizzo intentarán cambiar la deslucida imagen que están dejando por el momento. Ya volvemos con 24 horas Central. 24 horas Central. Desastre en el Stade de France. Francia, el actual campeón del mundo, quedó eliminado de la Europa League. El árbitro del partido, Greenfield de Israel, marcó este penal favorable a Croacia. Ahí está el líder del Real Madrid, Luka Modric, anotando el único gol del partido. Ganó Croacia por 1-0 y Francia fuera de la Europa League. Un golpe en un campeonato que cierra la temporada del balompié europeo. Gran público de todas maneras acompañando a Mbappé, y Swin anotó el 1-0 y después Olsen el 2-0, jugando muy bien Dinamarca en este campeonato. El espectáculo del fútbol europeo, con sus millones de dólares, con sus grandes figuras, y saltamos a la modestia, a la pobreza de la tercera división del fútbol sudafricano. Pero llama la atención porque hubo resultados sospechosos, investigación de las autoridades, y se concluyó eliminar para siempre
a 4 equipos por arreglar partidos. Esta historia vale la pena ver. Quiero partir riéndome, porque cualquier partido de fútbol que termine con un resultado 59-1 es dudoso, es algo inconcebible. Un insólito caso en la tercera división del fútbol sudafricano. En la definición por el ascenso directo, el equipo Matillasi venció por 59-1 a los Mighty Birds, con 41 autogoles. Un resultado casi imposible que levantó sospechas. Tras una investigación, las autoridades determinaron que el encuentro fue arreglado. Los 2 equipos fueron sancionados de por vida y claro que con ellos otros 2 planteles también fueron descubiertos. 4 equipos sudafricanos sancionados de por vida por arreglar partidos de fútbol. Los Tigres le ganaron 33-1 a los Kotoko Happy Boys en mayo y terminaron como líderes del campeonato. Claro que aquel partido fue el más polémico. El árbitro mostró una roja en el primer tiempo, pero en el segundo, el expulsado entró y metió un gol. Un escándalo que tuvo consecuencias. Es una locura. ¿Cómo se arreglan algunos partidos en el continente? Polémica que trae a la memoria el fraude arbitral de la Serie A de Italia en la temporada de 2005, cuando algunos equipos manipularon la designación de los árbitros para favorecer los resultados. Insultos para el fútbol profesional que hoy, al menos, dejó afuera para siempre a 4 equipos africanos. Y en el cierre de este bloque les cuento que mañana se va a conocer el nombre del último clasificado a la Copa del Mundo. Repechaje entre Nueva Zelanda y Costa Rica. Otro equipo latinoamericano con posibilidades de concurrir a la Copa del Mundo. Ya siguen Connie y Iván con las noticias. En un minuto. Estamos viendo 24 Horas Central. ...24horas.cl. El Servicio Electoral informó que este jueves finalizará el plazo para que los electores puedan presentar reclamaciones al padrón electoral y la nómina de inhabilitados, ambos auditados, para participar en el plebiscito constitucional. Revisa cómo hacer el trámite y el padrón actual en 24horas.cl. Bien, pues terminan las noticias. Como siempre, queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Por TVN llega Todo por mi Familia y por nuestro canal 24 Horas, vía pública. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.